nuestros 4 oradores de lujo. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente. Los magísteres Jorge Cantalops y Arlene Ebensperger de Chile, y los doctores Pablo Heydrich de Canadá y Daniel Steingart de Argentina. Empezamos con Jorge. Jorge es máster en Economía Financiera y economista de la Universidad de Santiago de Chile. Cuenta con 25 años de experiencia como economista, de los cuales más de 20 los ha dedicado al análisis del sector minero, tanto para el sector público como para el sector privado. Desde mayo del 2014 a la fecha, es director de Estudios y Políticas Públicas de la Comisión Chilena del Cobre, que aquí, bueno, la conocemos internacionalmente como Cochilco. Y actualmente también preside el Comité Permanente del Grupo Internacional de Estudios del Cobre, con sede en Lisboa, en Portugal. Es autor y coautor de varios artículos sobre economía y política minera. Además, ejerce docencia en temas de economía de minerales en las universidades de Santiago, Pontificia Universidad Católica de Chile, Universidad Católica del Norte y Universidad Andrés Bello. El título de su presentación es La minería como motor de desarrollo sostenible, el caso de Chile y el cobre. Adelante, Jorge, bienvenido, y puede poner su presentación, por favor. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias, Marita, Roberto, por la invitación y por la oportunidad de... Déjenme ver si... Se está cargando. Se está cargando, Jorge, tranquilo. Sí. Se está cargando y ahora te damos el ok en cuanto podamos comenzar a ver. La presentación está puesta, así que creo que puedes comenzar. Allí la estamos viendo perfectamente. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias. Bueno, como nuevamente agradecer la oportunidad y la invitación de poder compartir nuestra mirada en nombre de la Comisión Chilena del Cobre y a modo particular también. El enfoque de mi presentación va a estar dado por el tema de la sostenibilidad, pero me voy a enfocar un poco más en el tema económico. Es evidente y bastante provocadora la frase que mencionaba el comisario Marita de lo que le decían, de que la minería no puede ser sostenible, digamos. Entonces, aquí vamos a tratar de dar algunas respuestas al respecto. Y lo primero que hay que tener muy claro, yo voy a hablar un poco del escenario global. ¿Y a qué me refiero con el escenario global? El mundo está enfrentando grandes desafíos. El mundo está enfrentando grandes desafíos sociales, geopolíticos, sanitarios, ni decirlo, digamos, pero también dentro de los grandes desafíos que está enfrentando el planeta tienen que ver con el calentamiento global y con el cambio climático. Si bien hemos tenido discusión permanente con algunos geólogos, digamos, cuando nos ponemos a hablar en edades geológicas, a lo mejor las cosas no tienen otra dimensión, ¿cierto? Pero desde el punto de vista de nuestras eras y de nuestro tiempo, o los tiempos humanos, digamos, estamos enfrentando un cambio, y lo estamos viendo, y que puede ser probablemente y en gran medida atribuido a razones humanas, digamos, al periodo del antropoceno, por llamarlo así, y que tiene que ver con las emisiones y las concentraciones de CO2. Y estas concentraciones y emisiones de CO2 sin duda están generando importante cambio a nivel de temperatura, y eso está llevando, estábamos recién hablando sobre el tema del clima, a inviernos particularmente fríos. Este año en Chile probablemente vamos a enfrentar el invierno más seco de nuestra historia, o estamos cerca de enfrentar el invierno más seco de nuestra historia, y eso es algo, digamos, desde que tenemos registro. Y aquí podemos ver, claro, se muestra un poco algunas estimaciones sobre el efecto que ha tenido en la temperatura. Por lo tanto, dentro de los desafíos globales que está teniendo el planeta, el tema de cómo hacemos para frenar, o al menos mitigar los impactos del calentamiento global y de las emisiones de CO2 a la atmósfera, el mundo ha tomado algunos desafíos y algunas directrices, dentro de las cuales se está tomando, por ejemplo,
afortunadamente, una suerte de consenso de las dimensiones que hay que tomar en cuenta cuando hablamos de desarrollo sustentable. ¿Qué son los 17 Objetivos de Desarrollo Sustentable de Naciones Unidas? Que al menos fijan un marco sobre el cual tenemos que hablar y sobre el cual debemos medir cuando estamos hablando de desarrollo sustentable. Pero hay otras tendencias muy relevantes y que están enfrentando el mundo y que son desafíos, pero que también se van a transformar en oportunidades. El propio Consejo Minero Internacional, el ICMM, ha declarado algunos principios que ya dan cuenta de que la minería hoy no puede seguir haciéndose como se ha hecho en el pasado. La minería ya se dio cuenta, y hace varios años, ya no es algo de uno o dos, estamos hablando en algunos casos de décadas, de hacer las cosas de una manera mucho más sustentable de lo que se había hecho en el pasado. Y eso es una realidad. Probablemente hay mucho por mejorar, y hay mucho por remediar de lo que ya se ha hecho. Pero las tendencias de economía verde, de economía circular, son tendencias y desafíos y tremendas oportunidades para el planeta completo, y para nuestros países como oportunidades de desarrollo lo son. Ahora, estas tendencias tienen algunas particularidades y que es muy importante discutirlas precisamente frente a gente algunas personas que, tal vez con justa razón, tienen una serie de aprehensiones hacia la industria minera, pero que hay que tenerlas en cuenta. Por ejemplo, que el desarrollo de tecnologías sustentables y más limpias, por ejemplo, en la generación de energía, requiere de algunos minerales que son específicos. Algunos minerales juegan un rol clave para la electromovilidad. Probablemente todos estamos de acuerdo, aunque la gran mayoría del planeta está de acuerdo con que la electromovilidad puede ser una solución y una ayuda para combatir algunos efectos de las emisiones, digamos, para reducir las emisiones. Lo mismo que la energía más limpia. Las ciudades se hacen cada vez más entre comillas, inteligentes, con más tecnología, tanto las casas como las ciudades. Necesitamos infraestructura también para combatir el cambio climático. Justo hablábamos antes de partir el evento de los impactos que tiene, por ejemplo, en los dispositivos para controlar la temperatura, los sistemas de aire acondicionado, los sistemas de calefacción. Todos esos sistemas, los ventiladores, requieren de minerales. Y ojo con eso, ahí requiere de minerales, y por lo tanto el tener un sistema y una forma de vida más sostenible en el mediano y en el largo plazo implica una demanda importante de minerales. Aquí son solamente algunos ejemplos. La cantidad de demanda adicional de cobre que se va a requerir, por ejemplo, para autos eléctricos. Si bien yo voy a hablar de minería, porque nuestro rol en general en la Comisión Chilena del Cobre, Cochilco, es hablar de minería, yo me voy a enfocar en el cobre por la importancia que tiene para nuestra economía y porque es un muy buen ejemplo de un mineral que a veces no es tan considerado como estratégico, pero que es clave para el desarrollo futuro de una sociedad más sostenible en todo el planeta. Y vemos cómo, por ejemplo, para la electromovilidad, cómo los conceptos de Smart House o Smart Cities van a requerir una cantidad de cobre significativamente mayor de la que se está utilizando hoy día. Siempre doy el mismo ejemplo. Las casas antiguas, las casas tradicionales donde nosotros crecimos, con suerte tenían, nosotros decimos enchufe, una toma de corriente en cada habitación. Hoy día ya no es posible tener una sola toma de corriente dentro de una casa, por lo tanto, dentro de una habitación. Por lo tanto, se requiere de mucho más intensidad de cobre para poder tener una vida un poco más acorde con lo que estamos viviendo. Y como les decía, bueno, también para la generación de energías renovables más limpias, para combatir los efectos ya dentro de los hogares del cambio climático, los sistemas de aire acondicionado, de calefacción, de ventilación, son todos altamente intensivos en cobre. Esto nos dice, por ejemplo, por lo tanto, que hay una hipótesis bastante antigua que habla de la hipótesis de la intensidad de uso de los minerales y que dice que los países cuando se desarrollan aumenta su tendencia de uso de algunos minerales, una vez que alcanzan el desarrollo comienza a disminuir esa tendencia de uso. Nosotros lo veíamos y eso ocurría en el caso del cobre hasta comienzo de la década de los 2000, incluso disminuyendo la intensidad de uso del cobre. Pero lo que vemos es que
a partir del desarrollo de la electrificación masiva, en el caso de China, y de las nuevas tendencias y los nuevos quiebres que hay en el uso de las tecnologías limpias, probablemente esta tendencia o esta curva que veíamos históricamente para muchos minerales, para el caso del cobre y probablemente para otros minerales, vaya a cambiar. Y vamos a enfrentar un quiebre tecnológico que nos va a llevar a un nuevo paradigma en la intensidad de uso de algunos minerales. Ahora, Jorge, perdón, un segundo que lo interrumpa, esto es interesantísimo y a efectos de que se vea mejor, ¿podrá compartirlo como modo presentación? Porque me han dado algunos mensajes. Mi problema es que tenía dos pantallas, tenía la duda si lo estaban viendo a modo presentación o a modo no, y nos del presentador. Han pedido por algunos mensajes que quieren ver los gráficos un poco mejor, entonces por favor si pudiera. Muchas gracias. Ahí sí, ¿o no? Perfecto, gracias. Perfecto, ya. Ahí estábamos entonces viendo esto, que esta tendencia, que esta curva que es tradicional, que se enseña cuando uno estudia economía de minerales, esta curva de intensidad de uso, podríamos enfrentar en los próximos años un quiebre de la tendencia a raíz de las nuevas tecnologías que se requieren precisamente para combatir los efectos del cambio climático y para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y reducir las emisiones de CO2. Ahora, uno dice, y con justa razón, dentro de las tendencias que yo mostré, está el tema de la economía circular. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Probablemente la economía circular va a ser un factor relevante en la oferta de nuevos minerales hacia el futuro, tanto directamente en el reciclaje como en modelos de negocio distintos. Hoy día el planeta, el mundo, digamos, consume anualmente del orden de 29 millones de toneladas anuales. 20 millones que vienen de cobre de mina aproximadamente y un tercio que viene de fundición directa o de chatarra refinada. Nosotros pensamos que en el futuro, una estimación relativamente conservadora, al 2050, muestra que un 45%, podríamos llegar a consumir anualmente entre 45 y 50 millones de toneladas de cobre anual. Aquí está la estimación conservadora de 45. Un porcentaje importante podría venir de nuevos modelos de negocio de economía circular o de reciclaje directamente. Sin embargo, hay una parte que va a tener que seguir viniendo de cobre de mina, de cobre primario. Y es ahí donde está el desafío. Probablemente el reciclaje va a aumentar. Probablemente se van a generar nuevos distritos en la búsqueda de nueva oferta. Algunos que han aparecido en los últimos años, que uno conoce el potencial geológico. Argentina, un país con tremendo potencial geológico, que lo ha aprovechado en algunas instancias, pero en el caso del cobre creemos que tiene un potencial mucho más grande para ser un actor mucho más relevante en la industria del cobre. Pero también está la posibilidad de nuevas tecnologías. Es decir, el mensaje acá es que la minería, que el cobre como mineral tiene un enorme futuro. Y la minería del cobre va a tener que jugar un rol, pero un rol distinto, un rol absolutamente enfocado en la sostenibilidad y desde el punto y mucho más exigente desde el punto de vista de la sostenibilidad ambiental, social y obviamente sin dejar de lado la sostenibilidad económica, que es lo que fundamenta el negocio y lo que justifica el negocio. Desde el punto de vista local, habiendo ya entregado un escenario de cómo vemos nosotros el futuro del cobre y con certeza sobre ese futuro del cobre, vemos cómo entramos nosotros localmente en Chile. Y acá, bueno, nosotros hemos tenido el desarrollo por décadas de una ventaja comparativa, que es nuestro potencial geológico y de una experiencia en minería, que nos ha permitido desarrollar ciertas ventajas competitivas al tener un distrito consolidado, clústeres locales que son muy relevantes, pero para el futuro seguimos pensando y se está trabajando en una estrategia con muchos actores, liderada por el Ministerio de Minería, pero también acompañada de otra serie de iniciativas de origen parlamentario y de origen privado y académico, que apuntan a una minería, a un liderazgo en la minería, pero ya desde el punto de vista de una minería sostenible, donde incorpora
seriamente y de manera muy robusta elementos de economía circular. Es decir, no ver la economía circular como un competidor o como una amenaza para la industria minera, sino que verlo como una oportunidad. Tenemos que pensar que nosotros somos grandes importadores también de equipos para la minería, y eso puede generar una tremenda oportunidad en un nuevo modelo de negocio. Chile ha sido aprovechado su potencial geológico en gran medida. La minería es un actor relevante y es una industria relevante para el país, con un 55% de las exportaciones, un gran aporte de los ingresos fiscales. Hoy día estamos discutiendo si ese aporte tiene que ser más o menos. Un porcentaje de la inversión del PIB directo e indirecto muy relevante. Un 18% de la inversión extranjera en Chile está orientada al sector minero. Es decir, es un sector relevante, pero que también ha generado 220.000 empleos locales directos y alrededor de 600.000 empleos directos, donde los empleos directos en la minería chilena son de los empleos mejor remunerados en Chile. Es de los pocos sectores económicos donde nosotros podemos tener desde trabajadores con relativa calificación, con rentas que son absolutamente comparables con las rentas que obtienen en el mismo sector económico en países desarrollados. Tenemos más de 20 universidades con programas de pregrado en minería, es decir, hay un clúster y más de 5.000 estudiantes permanentemente, digamos, en pregrados de ingeniería. Es decir, la minería ha jugado un rol que va mucho más allá. Y en ese sentido yo me quiero entregar mis ideas finales ya apuntando a el aporte que ha sido la minería en el PIB. Y por eso yo decía de lo importante que ha sido para la sostenibilidad económica de nuestro país. Y aquí muestra una serie relativamente larga, desde 1960, de la participación de la minería en el PIB de Chile, con ciclos altos y ciclos bajos, pero como muy bien dice la palabra, muy dependientes de los ciclos de precio, que es la barra que está en rojo. Que es la línea que está en rojo. Es decir, tenemos un aporte de la minería que depende mucho de los ciclos, y eso es una de las críticas que hacen las personas que dicen, pucha, el problema de enfocarnos en industrias extractivas, que nos transforma en monoproductores y nos cuesta salir. Viene todo el tema de la enfermedad holandesa y todas esas cosas que se mencionan. Bueno, lo que hemos hecho en el último tiempo es tratar de medir los efectos reales y completos que genera la actividad. Para eso hicimos algunos estudios y análisis a partir de metodologías tradicionales con matrices insumo-producto, para ver cuál es el verdadero aporte que genera la actividad. Obviamente hay encadenamientos que se generan a partir de la demanda intermedia, es decir, de la compra de materias primas y servicios, la inversión sectorial, la inversión pública, el gasto de gobierno y el consumo de los hogares a raíz de los ingresos que genera la actividad. Solamente nos enfocamos para tener una mejor estimación y más robusta de los efectos de la inversión sectorial y la demanda intermedia. Es decir, solamente medimos 2 de los 5 efectos que antes mencioné, que pensamos que de todas maneras son los más relevantes y son los que perfectamente se pueden justificar, porque a veces las críticas que tienen estas metodologías es que son sumas más que de uno, no son de suma cero. Pero en el caso de las exportaciones, de la industria minera, donde en Chile exporta más del 98% de lo que produce, claramente hay un efecto adicional creado por la actividad que no existiría si no existiera la actividad minera. Y aquí nos enfocamos en unos pocos años por la disponibilidad de data disponible. Vemos como el PIB directo ha sido un 13% entre el 2008 y el 2017. Pero el PIB inducido, simplemente por efecto de las compras y la inversión, agrega 7,3% adicional. Ya estamos hablando de más de un 20% del PIB del país lo genera la actividad minera. Y eso es muy relevante. Estamos hablando que si Chile hoy día, en promedio, en los últimos años, no a PPP, sino que a precios corrientes, tiene un PIB per cápita del orden de $15.000, estamos hablando que al menos $3.000 están viniendo desde la actividad minera. Y lo otro que se destaca, que se fija en la barra celeste, la barra gris, perdón, que es el efecto indirecto inducido. Es decir, el desarrollo de encadenamientos aguas arriba, que muchas veces no se ve en la actividad, y si todo el mundo piensa debiéramos avanzar aguas abajo, es decir, debiéramos avanzar en más cantidad de refinado, en mayor cantidad de sed, de alambrón, ¿por qué no llegar a productos más avanzados de cobre? Y es verdad, es una posibilidad, pero no podemos descuidar
aguas arriba, porque ahí somos un actor relevante, y ya somos un actor relevante en la generación de tecnologías. Y por lo tanto hay una tremenda oportunidad que se abre a los países con el desarrollo de la actividad minera, con los encadenamientos aguas arriba, que son, entre comillas, más fáciles de desarrollar que los aguas abajo, cuando no tienes ventajas evidentes en algunos productos. Perdón, Jorge, nos están quedando 5 minutos. Te pido, por favor. Me queda menos de 5 minutos, así que... Excelente, muchas gracias. Perdón, tú sufriste 2 interrupciones, así que te ruego me disculpes. No hay problema, gracias. ¿no? Si dejamos tiempo por si hay preguntas después. Bueno, ¿qué nos plantea, digamos, el futuro? Nos plantea una serie de desafíos locales. De partida, las leyes de minerales, a raíz de la madurez que tiene nuestra industria minera, nos entrega una minería con menor disponibilidad de yacimientos de alta ley. Es decir, estamos enfrentando minerales con más baja ley. Y esa es una realidad, lo que nos obliga a ser más productivos, más eficientes y a desarrollar tecnologías que son propias de la industria minera local. No necesariamente van a ser exportables, pero eso genera una oportunidad de desarrollarla localmente. Lo mismo la escasez de agua, el agotamiento de los minerales oxidados en Chile, que disminuyen, pero por otro lado tenemos nuevos desarrollos y descubrimiento de minerales sulfurados, lo que también genera oportunidades al área de la metalurgia, todo el área química que tiene que ver con la industria minera. Y el desempeño ambiental, la remediación y la reducción de los impactos ambientales también son tremendos desafíos tecnológicos, y también hay que mirar como un desafío tecnológico la sostenibilidad social, buscar nuevos modelos de relacionamiento con las comunidades, de incorporar a las comunidades, aprender de otros países, pero también desarrollar nuestras propias formas de vincularnos con la actividad minera a partir de, como muy bien lo dijo Roberto, de las costumbres propias, actuales y ancestrales, respetando todos esos elementos. Son tremendos desafíos, no es fácil. Con todo, digamos, mis ideas finales, digamos, algunas ya las he mencionado, pero las quería dejar por escrito simplemente para compartir después la presentación. Pero para mí el mensaje final tiene que ver con que la minería, los minerales tienen un enorme futuro para poder enfrentar y poder ayudar a desarrollar un mundo más sostenible. Y estos minerales, los países que tenemos el potencial geológico, tenemos también la responsabilidad de ser quienes abastecen de esos minerales. Hay mucha gente que, lo digo, me tocó estar hace unos 3 años en un foro ambiental en Argentina, y donde me tocó compartir con gente de los movimientos que están en contra directamente de la actividad minera. Y bueno, uno dice, ojalá a lo mejor, entre comillas, podría no existir la actividad minera porque genera impacto, eso es verdad. Pero eso significa condenar a una parte importante del planeta a vivir en subdesarrollo y a vivir contaminando. La única manera que tenemos de enfrentar los desafíos de desarrollo social, de inequidad, de pobreza y ambientales que está enfrentando el planeta es con minerales. Necesitamos los minerales. Lo que sí, tenemos que ser responsables en cómo generamos esos minerales. Y eso es una tremenda oportunidad para nuestros países. Y es una tremenda oportunidad de generar encadenamientos. Insisto, se pueden generar encadenamientos aguas abajo, pero la captura que podemos hacer de los encadenamientos aguas arriba pueden transformar a la actividad minera en el verdadero motor de desarrollo sostenible y de desarrollo tecnológico para nuestros países. Ese es simplemente el mensaje que yo quería transmitir, que es importante el desarrollo de una minería sostenible, pero no hay que olvidarse de la parte económica y de las oportunidades que puede generar, sin olvidar obviamente el tema de la necesidad de hacer una minería más sostenible ambiental, mucho más potente en lo social. Eso es, muchas gracias.